palabra del Señor, en este caso estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a pedir la bendición del Señor para entrar en su palabra. Eterno Dios que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, y hasta hoy nos has sostenido y nos has guardado. Gracias por tu presencia, oh Dios. Pido una bendición muy especial para todos los hermanos que nos siguen a través de este estudio de tu palabra y todo tu pueblo, Señor. Que tú bendigas a cada uno. Mira a los que están sufriendo esta enfermedad, Padre. Te pido que extiendas tu mano sanadora sobre ellos. Mira a aquellos que están enlutados, Dios mío, por la partida de un ser querido, Señor. Te ruego que llegues hasta ellos con el toque consolador de tu presencia, Padre. Igual a todos los que están en necesidad física, Señor. En toda clase de necesidad, Padre, tú les ministres y a cada uno, Señor, les suplas conforme tus riquezas en gloria. Ponemos este estudio en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, nos ilumines y nos ayudes, Padre, en todo para poder dar en el clavo, Señor, para poder entender tu palabra, especialmente este precioso libro de Apocalipsis, Señor. En tus manos, pues, nos depositamos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé que hay muchos hermanos en muchos lugares fuera de aquí de Panamá que nos están sintonizando, así que hasta allá queremos también hacer llegar nuestro saludo y nuestro abrazo fraterno, amados. Dios bendiga a los hermanos en Perú que ayudan en la difusión de la señal internacional. Que Dios les siga supliendo todas las necesidades y compromisos que demanda la obra del Señor que se hace allá en Perú para la gloria de Dios. Saludo a nuestro hermano Rodolfo, si está en sintonía, que Dios lo fortalezca y lo bendiga. Estuvimos escuchándole el día domingo y nos gozamos mucho de poder, aunque sea de esta manera, compartir la comunión, ¿verdad? Y este espíritu que nos identifica en nuestra vida cristiana. Un saludo al hermano Aris allá en Colombia, a nuestro hermano Carlos allá en Costa Rica, y a todos los hermanos en Europa y en otros lugares, creo que hasta en África, han estado oyendo esta primera parte del estudio. Así que el abrazo para todos y gracias, hermanos, por sus oraciones y por apoyarnos espiritualmente a través de todo este estudio y toda esta jornada de fe en el nombre del Señor. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4 de Apocalipsis. No obstante, hay que hacer un pequeño empalme allí porque en la ocasión pasada cubrimos 3 capítulos, los primeros 3 del libro, que a Juan le fue dado el bosquejo del mismo cuando se le dijo que escribieran en un libro todo lo que él iba a ver. ¿Y cuáles eran esas cosas? Número 1, las que había visto, o sea, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Punto 2, las cosas que son, o sea, las que en el presente de Juan eran. Estas son las 7 iglesias que no son presentadas. El número 7 va a aparecer muchísimo en el libro de Apocalipsis. Recordemos que es el llamado número de Dios. ¿Por qué razón? Porque fue el día en que Dios acabó su obra y descansó. Entonces el número 7, el día 7, es del Señor. Y el número 7 en sí lo encontramos en toda la Biblia, pero en Apocalipsis se multiplica. Estas 7 iglesias, como explicamos, son la representación de toda la iglesia del Señor a nivel universal y a través de toda la edad de la iglesia. Este aspecto es muy importante.
¿por qué las iglesias a las que se refiere Juan son gentiles todas? Pertenecen a Asia Menor. Por ejemplo, no aparece allí la iglesia de Jerusalén, que era la primera iglesia, que fue la iglesia apostólica. No aparecen las iglesias, excepto Éfeso, que Pablo fundó, ¿verdad? La mayoría, solo una de hecho aparece, no sabemos si fundó alguna de las otras 6, pero es interesante que las iglesias que aparecen representando la edad, porque creemos que estas iglesias también representan las diferentes etapas o periodos de la iglesia desde el principio. Por ejemplo, Éfeso representa la iglesia apostólica, una iglesia deseada. Precisamente eso es lo que quiere decir Éfeso. Luego, Esmirna representa la iglesia perseguida. Por eso el Señor le dice, no temas lo que vas a padecer. Iba a padecer sobremanera, pero el Señor le está dando un mensaje de consuelo y de hecho no la reprende. Luego viene la iglesia de Pérgamo. Esta es la iglesia que se eleva y se enlaza con el mundo. Eso es lo que quiere decir Pérgamo, elevación o enlace. Y Esmirna quiere decir mirra, muy sugestiva esa expresión, porque la mirra da su olor cuando es triturada, ¿no? Luego tenemos la iglesia de Tiatira, ya en el V siglo. Tiatira es sacrificio continuo. Viene la religión tradicional que inventa un sacrificio continuo. Todos los días en la iglesia tradicional se sacrifica al cordero según el rito de la misa. Misa quiere decir sacrificio. De manera que si hay 1.000.000 de cultos así en el mundo, pues 1.000.000 de veces Cristo es crucificado. Esto es una cosa completamente insostenible, ¿no? El nacimiento de esta costumbre ocurre en la iglesia de Tiatira, correspondiente a la edad que representa. Luego tenemos a la iglesia de Sardis, que quiere decir residuo, como un grupito que se levanta en medio de una mayoría que se ve moribunda, que se ve perdiendo la vida de Dios. Y esta pues también es otra parte de la etapa de la historia de la iglesia del Señor. Para entrar a la parte de Filadelfia, que es la iglesia que el Señor no reprende. Filadelfia quiere decir amor fraternal, y esta iglesia es la iglesia que se va con Cristo, es la iglesia, mejor dicho, la iglesia que es arrebatada al cielo es esta, porque la que sigue, que es la que estará funcionando en el tiempo de la gran tribulación y el anticristo, y que está funcionando paralelamente hoy también, es la iglesia apóstata, la que ha dejado el camino y se ha desviado erróneamente fuera de los caminos del Señor, diciendo que sí, que es cristiana, que no tiene necesidad de nada, que es rica. Esto nos habla mucho del evangelio de la prosperidad también. Hay que tener cuidado con esto. Y que es desechada por el Señor, y el Señor está fuera, al final está fuera de esta iglesia, tocando la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión, de intimidad con el Señor. Pero ahora mismo esta iglesia tiene al Señor afuera. Hay campo y lugar para todo y para todos, pero para el Señor no hay lugar. Es la iglesia apóstata, la última etapa de la iglesia cristiana, que hoy convive también con la iglesia que se va cuando suene la trompeta
que es arrebatada al cielo. Así que este aspecto de que son iglesias gentiles, volviendo al asunto principal, nos muestra a nosotros cómo muy pronto, después que la iglesia inicia en la ciudad de Jerusalén, ya el aspecto judío de la iglesia se pierde. Los apóstoles fueron judíos todos, y lo fue la iglesia al principio, pero después estos mismos hermanos se extravían, muchos de ellos, y entonces la iglesia de Jerusalén pierde ese arraigo, esa importancia. Más adelante, en el año 70 después de Cristo, cuando es invadida la ciudad de Jerusalén e Israel por los ejércitos romanos al mando del general Tito, es destruido el templo y la gente obviamente es esparcida. Más adelante, en poco tiempo, sería esparcida por todo el mundo, pues la iglesia judía dejaría de ser. Ahora, la iglesia judía existe, pero existe ahora entre todos aquellos hermanos judíos, que los hay, que han aceptado a Cristo como Salvador y que viven para Dios. Entonces, interesante, repito, pónganle cuidado a eso, que no es una iglesia judía, sino la iglesia gentil, la que es usada aquí, porque es gentil la iglesia que representa las etapas de la iglesia a través del tiempo, desde la época primitiva hasta los tiempos modernos y luego los que vengan después de la venida de Cristo a la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, podríamos decir que en base al punto que el Señor le dice a Juan, porque noten lo que le dice en el capítulo 4, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. O sea, le está mencionando claramente el punto número 3 que ya le había dado. Le había dicho, escribe las cosas que has visto, luego las que son, que es el presente de la iglesia, y las que serán después de estas. O sea, ¿de qué? ¿Después de qué? Después de que el Señor arrebate la iglesia. Después de que se cumpla todas las etapas de la existencia de la iglesia de Cristo sobre la tierra. Después de eso vendrán estas cosas que menciona aquí el Señor y que nos da el bosquejo de Apocalipsis, que es que empiezan las cosas que han de ser después del arrebatamiento de la iglesia. Porque en este capítulo 4 del libro de Apocalipsis lo que tenemos es el arrebatamiento de la iglesia precisamente. Y es otra cosa interesante, hermanos, después del capítulo 4, ya no, es decir, después del capítulo 3, ya no se habla de la iglesia como tal. En toda la gran tribulación, en todo el libro de Apocalipsis, hasta el capítulo 19, cuando ya ha pasado la gran tribulación, es que se vuelve a hablar de la iglesia de Cristo como tal. Es decir, la iglesia no estará presente en la gran tribulación. No existe una instrucción ni en las epístolas, ni en Apocalipsis. No existe algún mandamiento, alguna palabra de consuelo para la iglesia. Si es que la iglesia tuviera que pasar ese periodo, sin duda existiría todo un manual de funciones
para la iglesia en ese tiempo particular de la historia, pero no existen. Y tampoco se ve a partir del capítulo 4 la iglesia, de manera que eso confirma, dentro de otras muchas cosas, que la iglesia no estará presente en la gran tribulación, ni en la primera parte, ni en la segunda parte, porque la tribulación se divide en dos partes. Los primeros 3 años y medio, que podrían llamarse la tribulación, y los segundos 3 años y medio, que esa sí está clara como la gran tribulación, especialmente para el pueblo hebreo. La Biblia en otras partes del Viejo Testamento lo llama la angustia de Jacob, porque será algo sin precedentes. De hecho, la Biblia menciona ese tiempo como que nunca antes hubo un tiempo así, ni lo habrá. O sea, este es un tiempo único, el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces, cuando es consumada la gran tribulación, nuevamente aparece la iglesia. Estamos hablando del capítulo 19 ahora. Pero volviendo al capítulo 4, que es por donde vamos, lo primero que ve Juan es una puerta abierta en el cielo. Miré aquí una puerta abierta en el cielo. Es una puerta que antes no se había visto y mucho menos se había abierto. Pero ahora, en esta visión, Juan la ve y es en el cielo. Noten cómo cambia aquí de escenario. Pasa de la tierra al cielo. Ahora Juan está arriba, porque Juan representa la iglesia arrebatada al tercer cielo. La iglesia que será trasladada de la tierra al cielo. Es esa puerta abierta y esa voz que dice, sube acá. Y note que dice que era una voz como de trompeta. Ahí los quiero llevar al libro Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, nos dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Podemos notar que es la misma experiencia la que se está narrando aquí. La iglesia, igual que Juan, va a oír la trompeta de Dios, una voz como de trompeta, que es la del Señor cuando le dice a Juan, sube acá. Inmediatamente Juan se sitúa en el cielo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Tenemos que Juan ve la puerta abierta, entra al cielo, y lo primero que ve es un trono y a uno sentado en el trono. Eso es sumamente sugestivo. Es algo que nos dice algo, es algo que nos enseña algo, algo que nos dice un mensaje. No es una simple cosa que pasa en la experiencia de Juan. No, está hablando que Dios está en su trono, y de su trono no lo ha movido nadie. No lo han movido ni los imperios, ni lo han movido las grandezas humanas o terrenas. No lo han movido
los demonios, el diablo, no lo ha movido nadie. Dios sigue en su trono y estará siempre ahí porque Dios es inconmovible. Esto nos debe llenar a nosotros, sin duda, de gozo. El trono representa gobierno, representa control, representa soberanía. Luego viene la descripción del que estaba sentado. Noten que no dice los detalles de su fisionomía. Solamente habla de una apariencia que se presentaba ahí en el trono. Estaba el trono y uno sentado. Era obvio que estaba Dios sentado en ese trono. Pero como a Dios no lo ha visto nadie jamás, ni puede verlo, entonces lo que se ve es una apariencia resplandeciente. Es como cuando describen a Dios, que lo ven como el sol cuando resplandece en su fuerza. No pueden ver detalles físicos, sino el resplandor, el brillo de su gloria. En este caso, a Dios se le ve. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. La piedra de jaspe es una piedra blanca, traslúcida, de mucho brillo. Igual que la cornalina, que en ese caso es roja. También es una piedra brillantísima, son piedras preciosas. Y lo que ve Juan es un destello de eso, como si estuviera viendo una gran piedra preciosa de jaspe y de cornalina en una mezcla maravillosa, irradiando todos esos colores y toda esa majestad que uno se puede imaginar. Luego describe también que en el trono y alrededor, mejor dicho, del trono, estaba un arco iris. El arco iris es bíblico. El arco iris es símbolo de la misericordia de Dios y del cumplimiento de los pactos de bendición y de gracia para el ser humano. O sea, está hablando de un Dios que se identifica con nuestras necesidades, con nuestro dolor, con nuestras penas. El arco iris no es ninguna cosa que pertenezca a ningún grupo por ahí ni nada por el estilo. De hecho, este arco iris no tenía los 7 colores. Tenía solo el color verde translúcido de la esmeralda, brillantísima también. Era un arco iris, me lo imagino, era un espectáculo precioso, enorme, aquel que estaba viendo el apóstol Juan. Un arco iris como transparente que permitía recordar el arco iris, que en este caso era redondo, era completo, porque estaba alrededor del trono. No es el arco iris de media curva, como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Que nunca vemos generalmente casi el arco iris completo, por eso es un arco, ¿no? Pero aquí lo vemos completo, redondo, alrededor del trono. Además de eso, Juan ve delante del trono a 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Son los redimidos, hermano. Son los redimidos. Eso está claro por la forma como ellos se expresan. Noten cómo ellos alaban al Señor y cómo adoran a Dios cuando dicen, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Estoy en el verso 10. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y miren el capítulo 5, verso 9. Y cantaban, que son los mismos, un cántico nuevo diciendo, digno eres
de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, es gente redimida, y uno puede ser redimido únicamente por la sangre preciosa de Jesucristo. Representan entonces al pueblo redimido. Algunos preguntan, ¿y estarán allí los del Antiguo Testamento? Yo creo que la iglesia es un pueblo único, es un pueblo, no me entienda nadie mal lo que estoy diciendo, pero es un pueblo escogido, es real sacerdocio, es nación santa, es pueblo adquirido por Dios. La iglesia es única en su escogencia, en su naturaleza, en sus promesas, en su estado eterno. La iglesia es única. No hay ningún otro grupo de salvados que puedan compararse en privilegios a la iglesia de Jesucristo, y lo cual nos debe llenar también de gran satisfacción, porque Dios nos ha dado un lugar maravilloso en sus planes. Por eso es que, aunque habrá gente salva en la gran tribulación, porque lo habrá, no obstante, los únicos que perteneceremos a la iglesia de Cristo seremos los que seamos levantados de esta tierra en el momento en que Cristo venga y nos diga, sube acá. Allí, con la ayuda de Dios, estaremos, y espero que estén todos ustedes también. Entonces, estos representan a los creyentes. Algunos meten acá a los creyentes del Antiguo Testamento. Yo soy respetuoso, claro está, de que el Apocalipsis se presta en estas cositas así para que alguien diga, bueno, a mí me parece que es esto así, así. Pero mire que cuando usted concluya de esa manera, hermano, y diga, sí, a mí me parece que esto es así, esté usted seguro de que la Biblia corrobora eso que usted está aceptando. Porque esto no es solo de que a usted le parezca bonito y diga, sí, yo me voy por esta línea, esto es lo que yo creo y lo adopto. No, sino estar seguro de que haya alguna corroboración bíblica, algún respaldo bíblico, que lo que usted cree en este caso sea bíblico. Y nosotros vemos que en el caso de la iglesia de Cristo, estos son los redimidos por las razones que antes le dije. Es gente redimida, es gente salvada, es gente que adora al Señor. Los ángeles no pueden alabar a Dios por redención, porque ellos no son redimidos. Ningún ser celestial puede alabar a Dios reconociendo que ha sido redimido. Este es un aspecto que queda exclusivamente a la iglesia. La redención está circunscrita a este pueblo que era un misterio para los profetas antiguos y que fue revelado en el tiempo del Señor Jesucristo, y aún en su tiempo fue algo futuro, porque Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo cual sucedió, como sabemos, el día de Pentecostés, cuando la iglesia es fundada por el Espíritu Santo, y de ahí para adelante empieza sus funciones. Entonces, yo creo que hay otro plan para los santos del Antiguo Testamento, y serán resucitados también en la primera resurrección. Pero recordemos que la primera resurrección tiene varios aspectos, varias etapas. La primera es, obviamente, la iglesia que se levanta. Ahí los que han muerto en Cristo se levantarán de sus tumbas. Eso lo dice clarísimo la Escritura en muchos pasajes. Acá en la tierra, cuando el Señor venga, pues seremos transformados y nos uniremos a los que han muerto en Cristo, y ya van un poquito adelante, pero en las nubes
en los aires nos encontraremos todos para recibir al Señor y así estar siempre con el Señor. Ese pueblo que sube es un pueblo, repito, exclusivo. Me permiten esa palabra. Es un pueblo especial de Dios. Los otros resucitarán dentro de la primera resurrección, pero recuerden que la Biblia habla implícitamente de varias resurrecciones. Por ejemplo, los que mueran en el tiempo de la gran tribulación serán resucitados. Ellos completarán el número y luego serán resucitados, porque no pueden quedar solo en espíritu y en alma. Igual que los creyentes del Antiguo Testamento, en un momento dado, se cree que al principio del reinado de Cristo sobre la tierra también resucitarán. Algunos dicen, bueno, pero esos representan los 12 profetas, los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. No importa si usted los ve representando tribus de Israel, porque judíos salvos hay millones, si los contamos desde el principio. Hay millones. O sea, la iglesia cristiana, la iglesia que sube en el arrebatamiento, tiene mucho pueblo judío, como tiene de todo lado también, como dicen los seres vivientes, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Incluye también al pueblo judío. Pero si fuere así, ¿cómo están ahí si todavía no se ha producido esa resurrección de ellos? Pues lo mismo podríamos decir de Juan. Juan es una columna en la iglesia, de hecho es parte del fundamento como apóstol y también debe estar representado en ese grupo de 24 como un apóstol más. Sin embargo, él está mirando al margen, está mirando desde afuera, aunque está representado también en el grupo. Así que no se puede juzgar alguna determinación divina o algún hilo de cumplimiento por cuestiones vistas solo desde el punto de vista nuestro material y racional, ¿verdad? Que puede ser equivocado en muchos casos. Pasando de los seres, de los ancianos que menciona aquí la palabra, y siguiendo con nuestro pasaje, encontramos que estamos en el capítulo 4, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí no hay necesidad de correr la mente, aquí está claro que son esas 7 lámparas que están frente al trono donde está el Padre sentado, los 7 espíritus de Dios, o sea, es una representación del Espíritu Santo. ¿Por qué 7? Porque realmente son 7 manifestaciones que se mencionan en el libro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2, se menciona el espíritu de Jehová, de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, espíritu de poder, de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. O sea, 7 manifestaciones del espíritu, y ese número 7 otra vez indica plenitud, indica perfección, indica algo completo. Eso es el Espíritu Santo. Todas sus manifestaciones, todo lo que él es descrito en Isaías, es su obra completa. Lo otro muy importante también es que vemos ahí la Trinidad. Vemos al Padre sentado en el trono. Vemos al Espíritu Santo simbolizado allí por esas 7 lámparas que ardían en la presencia de Dios, y vemos al Hijo Jesucristo, unos
cuantos pasajes más adelante, como el cordero como inmolado, que es el que lleva a cabo el propósito divino. Entonces allí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que delante del trono había un mar de cristal, como aquella fuente que había en el tabernáculo y en el templo, una fuente previa a la entrada al lugar santo. O sea, todo sacerdote que iba para el lugar santo debía pasar primero por la fuente y lavarse allí los pies, las manos, en fin, asearse para entrar limpio a ministrar en el lugar santo. Acuérdense que el tabernáculo no tenía piso, el piso era de arena, era el piso del desierto. Además, ellos trabajaban mucho con animales que sacrificaban y que la sangre de esos animales salpicaba y podía revolverse también con la arena y crear un lodo, de manera que los pies de ellos con toda seguridad estaban bastante sucios, producto de la misma ministración, y cada vez que iban a ir a ministrar al lugar santo, según el turno, que eran 24 turnos, entonces debían lavarse. En este caso no era una fuente de agua, pero está representada esa agua allí por un mar de cristal, calmado y quieto, que no es que limpiaba porque no había agua, pero que era transparente, ¿verdad? De manera que no ocultaba nada. Es un símbolo también de, es decir, es el antitipo de aquella fuente antigua, como acabo de explicar. Y luego, ese trono tenía, como decir, el estrado, que era precisamente ese mar de cristal. Luego tenemos la aparición allí de 4 seres vivientes, que son criaturas gloriosas, que también representan la creación. Si ustedes ven la forma de ellos, uno era como un león, otro era como un becerro, otro tenía rostro de hombre y otro tenía forma de un águila volando. Estos animales podría decirse que son la crema innata de la creación de Dios. Y estos seres vivientes, número 1, son reales, son una especie de querubines, son seres gloriosos que están ahí por un propósito que ahora en breve le explico. Pero al mismo tiempo simbolizan o representan toda la creación. Están llenos de ojos por todo lado y no son esta la única ocasión donde se ven seres así. Encontramos en la Biblia otros pasajes donde también hay querubines parecidos, tal vez no idénticos, pero muy parecidos. Por ejemplo, con el libro de Ezequiel, el capítulo 6 de Isaías nos narra serafines que tienen 6 alas y que también hacen lo mismo que hacían estos seres vivientes, adoran continuamente al Señor, pero al llamárseles seres vivientes, porque allí en el cielo no hay muertos, allí todo es vida, pero se les llama seres vivientes haciendo hincapié en el hecho de la vida de ellos. Estos son seres que tienen vida especialmente, que son vida ellos mismos. Dios los ha creado de esa manera. Son seres que expresan la vida en forma superlativa. ¿Qué hacen? Bueno, estos seres vivientes, según lo que podemos deducir, como que protegen y cuidan el lugar de la manifestación de la presencia divina. Ellos también están muy activos en cuanto al juicio. Lo vemos desde el principio en el libro de Génesis capítulo 3,
y versículo 24, cuando Dios cierra el Edén y saca al hombre del paraíso, entonces dice la Biblia que en la parte oriental, que probablemente donde estaba la entrada al Edén, allí él puso querubines a cuidar. O sea, ellos eran ejecutores de un juicio que Dios había dado. El hombre había sido sacado del Edén y no podía entrar ya. Ellos estaban salvaguardando eso. Y luego también puso una espada encendida en el lugar de la entrada al árbol de la vida. Había ahí una espada que se revolvía por todo lugar en ese camino, de manera que también así el Señor resguardó el camino al árbol de la vida. También en el libro de los Salmos varias veces se habla de que Dios habita entre los querubines. Si usted lee, por ejemplo, el Salmo 81, lo va a encontrar, que Dios mora entre querubines, igual que el Salmo 99, 1, de la misma manera, y así vemos otros pasajes de la palabra que sirven de marco para entender que estos querubines, repito, como que son cuidadores de esos lugares donde se manifiesta la presencia del Señor. Ahora, hubo un querubín, especialmente un querubín llamado querubín protector. O sea, otra vez vuelve un oficio de los querubines, que es proteger esos lugares. Este querubín protector protegía el lugar donde se manifestaba en algún sitio del segundo cielo la gloria de Jehová. Él era el que guardaba esa bendición, ese brillo, esa majestad de Dios manifestado en un lugar, y digo un lugar del segundo cielo porque Luzbel, que es a quien me refiero, nunca fue al tercer cielo. El cielo de los ángeles se cree que es el segundo cielo, y allí donde está su radio de acción y su habitación. Acuérdense que Luzbel dijo: subiré en su rebelión, en su aberración. Él creyó que podía subir, quiere decir que no estaba ahí. Entonces, él fue un querubín protector de esta misma clase, podría decirse, ¿no? De esta misma estirpe. Entonces son como ayudantes cercanos de la divinidad, particularmente también cuidando la ejecución de los juicios de Dios. Llenos de ojos, es que tienen una visión especial, pueden ver presente, pasado, futuro. Además de eso, pueden contemplar toda la creación de Dios, y por eso es que representan la creación, porque la pueden contemplar en todo su detalle y adoran y glorifican al Señor. Algo que hacen también ellos es que dirigen la adoración. Si ustedes ven tanto en el 4 como el 5, encontrarán que ellos son los pioneros, los que marcan el surco de la adoración a Dios. Esto más o menos así, ¿verdad? Nos da una idea de qué clase de seres son estos, que aunque son reales, es una clase de seres angelicales, de los más elevados que hay, y son 4, que precisamente 4 es el número de la tierra, 4 vientos, 4 puntos cardinales, 4 estaciones, y por ahí podemos seguir. 4 es algo de la tierra. Ellos representan toda la creación de Dios. Cuando ellos alaban, ellos están alabando también en nombre de la creación. De hecho, encontramos, y ahora vamos a llegar ahí, al capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado, después de que estos seres vivientes adoran, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra
y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, porque ellos representan toda la creación de Dios. Esto es lo principal del capítulo 4, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia, el trono de Dios que persiste. El trono no es que lo vio Juan y se desapareció después, no, él persiste como que Dios está al control de todas las cosas. Y luego la aparición de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Vamos a entrar ahora al capítulo 5, a ver si podemos ver el capítulo 5 y el capítulo 6 que nos interesa, porque tenemos que avanzar, no podemos entrar en todos los detalles que pudiera uno entrar y que pudieran haber, y tal vez algunos de ustedes dominen esos detalles, porque realmente el tiempo no nos daría para eso. Capítulo 5. El capítulo 5 es una continuación de la misma escena del capítulo 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es una continuidad, repito, de lo que ya Juan había descrito en el capítulo 4. Claro, es otra escena. Ahora aparece allí el Padre sentado en el trono con un rollo en su mano derecha. La mano derecha de Dios es mencionada como señal de poder, de autoridad y de justicia en la palabra de Dios. ¿Quién podría aguantar un derechazo de Dios? Dios pega duro. Cuando hablamos de la derecha, que es la mano más fuerte, pues estamos hablando, hermanos, de el poder concentrado del Omnipotente. Juan ve que en esa mano tiene ese rollo. Un rollo, pues no existían los libros como los conocemos hoy encuadernados, ¿no? Pero sí habían libros en rollo, se enrollaban. Habían escrituras enrolladas, así es que se hacían las escrituras en materiales como el papiro y como el cuero, ¿verdad? En los cuales se escribía y se enrollaba. Es la forma como se guardaba, como quien enrolla un plano arquitectónico, algo así, pero no solamente lo enrolla, sino que también lo sella. O sea, sellarlo quiere decir que lo cerraba, y en este caso estaba sellado con 7 sellos. Yo puedo imaginármelo como un rollo que yo pudiera tener aquí en este momento, y como con unos tapes, digamos que son esos tapes, los sellos, comparativamente hablando, que sean 7 tapes que tiene. Todavía en términos legales se usan sellos para guardar un documento, que no lo vaya a abrir nadie, ni lo vaya nadie a alterar, ni nada por el estilo. Y tienen unas maneras de apostillar un documento de manera que quede seguro su contenido. De eso se trata este libro. Este libro está sellado con 7 sellos. Entonces, número 7, una vez más, habla de plenitud. O sea, es un documento judicialmente completo. En términos de justicia, es un documento de peso, de gran valor, y su contenido es un contenido que al revelarse cambiará muchas cosas. Y en el caso de este libro que ve Juan en la mano de Dios,
sin duda cambiará el derrotero de la humanidad y cambiará también el propósito divino, que de ahí para adelante, pues ese propósito será muy distinto al que hasta ahora nosotros conocemos. Hay algunos que creen que pueden crucificar al Señor cuando venga de nuevo a la tierra. Algunos burladores lo han dicho, yo los he oído. Decir que si Cristo viniera hoy otra vez, pues de nuevo lo crucificaría. Claro, si viene igual que como vino la primera vez, es probable. Pero Él no viene como vino la primera vez. Eso fue cuando Él vino a nacer como un niño tierno, delicado, totalmente vulnerable en Belén de Judea. Pero eso ya pasó. Ahora vamos a ver cómo es el Señor hoy. Eso es lo que Juan ve cuando habla del capítulo 1. El Cristo humillado, pero en contraste con el Cristo glorificado, que es el que presenta el libro de Apocalipsis. Muy bien. Allí está el rollo para ir adelantando el pasaje. Está en la mano derecha de Dios, sellado con 7 sellos. Otro detalle, escrito por dentro y por fuera, lo que quiere decir algo completo. No podía añadírsele, no se le puede quitar, está escrito totalmente. El problema es que se oye una voz, dice aquí la palabra, una voz que dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es un ángel el que dice esto, dice la Biblia, a gran voz. Juan lo oyó, lo oyeron todos los que estaban en ese lugar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que no se halló ninguno. Dice aquí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. No había nadie, ni aún mirarlo. O sea, no podían abrirlo, pero además no podían leerlo. Y encima de todo no podían ni siquiera mirarlo. Por eso es que ante la invitación de esta voz poderosa que dice: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ninguno se halló digno. Todo el mundo miró hacia abajo, porque al no poder verlo quiere decir que nadie pudo ni levantar los ojos siquiera. Todo el mundo miró hacia abajo. Entonces Juan, el apóstol que está allí presente, empieza a llorar. Y dice que lloraba mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro. Entonces, hermanos, esta reacción de Juan indica que él conocía las implicaciones que había si el libro no se abría y no se desataban sus 7 sellos. Conocía las implicaciones y por eso es que Juan lloraba y dice que lloraba mucho. Ahora aquí nos vamos a detener un poquitico, porque es bueno entender qué representa ese rollo sellado con 7 sellos. Esos 7 sellos lo mantenían cerrado. Una vez que quitaran los sellos, el libro se podía abrir, es decir, era consumado lo que decía en ese libro. ¿Qué representa? 7 sellos, ya mencioné, representa un poder de juicio, un poder judicial debidamente autorizado, ¿verdad? Con todos los créditos que necesita, algo completo. Antiguamente los judíos, en sus costumbres antiguas, cuando vendían una propiedad,
porque caían en desgracia, la vendían y se hacían escrituras sobre esa venta. Se calculaba de allí al tiempo del jubileo, porque en el jubileo todas las propiedades regresaban a sus dueños originales. Además de eso, se registraba todo el detalle de una transacción y se hacían 2 copias, una sellada y otra abierta. Para cualquier judío del primer siglo, una escritura sellada era un testamento, era un documento que al abrirse iba a revelar quién era el dueño de qué, a quién le había quedado en justicia y en legalidad alguna posesión, alguna propiedad, etcétera, etcétera. Todavía hoy, ustedes saben que un testamento se sella ante alguna autoridad que le dé certificación, un notario, por ejemplo. En algunos países un abogado lo puede hacer. Entonces le da certificación, ese sello legal y su firma, pero se guarda. Hay un testamento abierto que se puede hacer también, pero siempre el contenido se mantiene en un lugar seguro hasta el momento en que se tenga que abrir, cuando llegue la necesidad de hacerlo por la muerte de un testador, ¿verdad? Así que no es ajeno tampoco a nosotros esto de un libro sellado. Entonces, el sello, el libro sellado con 7 sellos, es una escritura, es un registro de algo que se hizo tocante a la tierra, tocante a esta heredad, que ya dije, como un judío que vendía su propiedad porque caía en desgracia, si no, no lo haría, y se hacía estas escrituras esperando llegar al jubileo, cuando tenían que regresar todas las propiedades a su dueño original, o bien encontrando un pariente cercano, un goel se llama en griego y en hebreo también, un pariente cercano, para que ese pariente, que tal vez estaba en mejor condición monetaria que aquel pobre que vendió su heredad, podía rescatarla. Y la podía rescatar precisamente para entregársela al dueño original antes de que llegara el jubileo, en ese caso. Entonces, un pariente cercano. Eso pasó en tiempos de Jeremías, capítulo 32. Todo ese capítulo es un capítulo que nos habla sobre un trato que se hizo en tiempos de Jeremías con un sobrino de él, de una venta de una propiedad, y se sellaron las escrituras y se guardaron en un lugar seguro. Y hay una enseñanza respecto a ese negocio que hizo el profeta Jeremías, debido a que ya Israel iba a ser invadido. ¿Y para qué comprar una propiedad si ya mismo iba a ser invadido? Bueno, ahí donde va más o menos el porqué, la enseñanza y la lección objetiva que Dios está dando al pueblo. Pero se sigue ese proceso de las 2 escrituras de que antes le hablé. Y sobre el pariente cercano tenemos el caso de Ruth, la moabita, que queda viuda, y entonces Boz, que así se llama este hombre que estaba dispuesto a redimir la propiedad del esposo de Ruth, que había quedado viuda y que había regresado a su tierra. Y él pues se enamora de Ruth siendo soltero y quiere pues redimirla, es decir, recuperar la propiedad de ella. Y no era este hombre llamado Boz, sino que había otro. Cuando Boz llegó y habló a este otro y le dijo: ahí está Ruth la moabita,
tú sabes que hay que redimir la propiedad de su hermano, ¿estás dispuesto a comprarla? Él dijo, sí, yo la compro. Y entonces le dijo, bueno, pero acuérdate también que en ese mismo momento te debes casar con Ruth, la viuda, porque esa era la ley completa. Tenía que levantarle, si había muerto sin hijos, ese hombre, había que levantarle descendencia. De manera que los hijos, por lo menos el primero de ese matrimonio, no iba a ser un hijo del esposo, sino del difunto que había muerto sin tener hijos. O sea, comprometía, complicaba la vida de una persona, y por eso este hombre dijo, no, yo no redimo, entonces te toca a ti, hazlo tú, y lo hizo vos, y Dios lo bendijo grandemente. O sea, un pariente cercano que dice, aquí estoy, yo voy a responder por mi familia. Esa era una forma muy importante de recuperar la propiedad perdida, siempre representada y registrada en una escritura sellada que no podía abrirse hasta que no se encontraran con la persona indicada para hacerlo. Este es el cuadro que vemos aquí. Si hablamos de que esta escritura sellada era eso, una escritura de propiedad, ¿cómo podríamos nosotros corroborarlo bíblicamente? Además de lo que he mencionado, que es una forma de corroborarlo, pues tenemos lo principal, que es el acontecimiento real. Recuerden que Dios creó la tierra para que el hombre la llenara, para que el hombre cuidara la tierra, para que el hombre viviera sobre ella. Y creó a Adán y lo puso ahí en el Edén y le dijo, llena la tierra, sojúzgala. Lo puso a sojuzgar. Adán era, de acuerdo a este propósito divino, el Señor de la tierra, obviamente después de Dios, porque Dios estaba por encima de Adán y de todos, pero Adán era el hombre aquí, en este ambiente, en este entorno terreno. Adán era el rey de la tierra, porque Dios le había dicho, señorea sobre ella, señorea sobre las bestias, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos lo que sucede. Adán cae derrotado por Satanás, que con astucia lo doblegó, y entonces, de acuerdo a la ley de la guerra, obviamente el que pierde queda hecho dependiente y esclavo del que vence. En este caso, el diablo venció a Adán y se apropió, usando un gran sentido de usurpación de la tierra. Por eso el mismo Señor lo llama 3 veces en el libro de Juan, el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. Aunque dice, y él no tiene nada en mí. O sea, en Cristo no tiene nada el diablo. Pero aparte del Señor, el diablo tiene sus huellas en toda la humanidad. En Adán, de hecho, y de ahí hasta el último hombre, pero en Cristo no. Cristo sí pudo decir, él no tiene nada en mí. Sin embargo, lo reconoce como el Dios de este siglo, como el príncipe de este mundo. Eso es el diablo actualmente. Usurpador, pero eso es lo que él ejecuta, porque él le ganó, digamos en buena lid, a Adán, que fue el primer rey que hubo en la tierra. Entonces comprometió su propiedad. La propiedad, que es la tierra, quedó a merced de Satanás y supeditada al poder maligno del diablo. El Señor lo reprenda. Y la tierra estaba como empeñada, como hipotecada a las tinieblas. Entonces, ¿cómo podía ser recuperada la tierra? Allí está, para eso vino el Hijo de Dios. La palabra del Señor nos dice que Cristo venció al diablo y lo llama el segundo Adán. Habla del primer Adán que perdió, pero luego habla del segundo Adán,
porque Cristo también nos representa como hombre, por eso es el segundo Adán, que el diablo quiso venir con lo mismo, pero allí chocó con piedra y no pudo derrotar al Señor, sino que el Señor lo derrotó una y otra vez, y en la cruz del Calvario lo exhibió públicamente, lo avergonzó públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Entonces, allí vemos cómo se firma y se fundamenta el principio de la recuperación de la propiedad de este rey vencido, que fue Adán, y cómo el pariente cercano, que es Cristo, que como humano, porque Cristo era perfectamente humano, se identifica con nosotros como nuestro pariente cercano. Es así que el Señor consiguió, no para Él, porque Él es dueño de todas las cosas, pero sí para nosotros, el Señor consiguió la propiedad de toda esta tierra. Y se ve allí en este capítulo 4, capítulo 5, perdón, cómo cuando el Señor empieza a abrir los sellos, porque cuando Juan llora, de pronto un anciano le dijo, no llores, Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Son formas de identificar al Mesías en el Viejo Testamento. Ha vencido y es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Entonces Juan ve que el cordero, porque aunque es el león de la tribu de Judá, lo que Juan ve es un cordero como inmolado, es decir, sacrificado. Es una forma de ver a Cristo en su muerte, en su sacrificio. Y dice que tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, el Padre, de allí tomó el libro y empezó a desatar uno por uno sus sellos. El resultado final que nos lleva hasta el capítulo 19, 18 del libro de Apocalipsis, el resultado final que comienza aquí, y de esto quiero hablarles un poquito, hermanos, de ese tema del comienzo. El resultado es el desalojo de esta tierra, de esta propiedad de Dios, del hombre pecador y obviamente de Satanás y sus demonios. Ese es el resultado. Si usted va a ver desde el capítulo 5 que empiezan a abrirse los sellos, prácticamente el otro grupo de juicios que vienen después de los sellos están contenidos en el séptimo sello. Quiere decir que son parte del séptimo sello, las trompetas del juicio. Y luego la otra serie de juicios, que es el de las copas de la ira de Dios. Esas 7 copas están contenidas en la séptima trompeta, o sea, que todo se concentra en los sellos, que es el primer grupo de los juicios. En el séptimo sello se concentran todos los otros juicios. De manera pues, hermanos, que al final de la apertura de todos esos sellos, lo que ocurre es que el hombre es desalojado, que Dios le echa el desahucio al ser humano. Después de darle miles de años de oportunidad, y el hombre, en lugar de arrepentirse, pues lo que hace es hundirse más en su incredulidad y en su pecado y en su desobediencia. Y entonces, pues Dios llega un momento en que termina en su misericordia y ya la gente cree que va a seguir conociendo al Dios de misericordia y de amor y que nos entiende mucho y todo, para conocer al Dios que es fuego consumidor. Definitivamente, el mismo resultado de la apertura de los sellos da a entender
que la apertura de los mismos es la liberación de la tierra para entregarla a su dueño original. Primero el Señor y luego también la iglesia glorificada ya, el pueblo de Israel a quien se le prometió un reino y muchos otros que entrarán a ese reino prometido desde hace miles de años. Entonces, continuando con este mismo tema, gloria a Dios, nosotros encontramos ahora el capítulo 6. Y el capítulo 6 nos presenta la apertura de esos sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Miren otra vez los seres vivientes en un tiempo de juicio, ¿no? Acá, dentro de los juicios de los sellos. De los 4 seres vivientes, que decía con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto tenemos que verlo con 2 pasajes más. Uno lo encontramos en el capítulo 9 de Daniel. Aquí tengo mi otra Biblia. Se lo leo aquí, versículo 24. Desde el 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Está refiriendo a Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Se le llama entenderla, que ponga atención a eso. Y empieza diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza. Esto es lo que se va a suceder en esas primeras 7 semanas. Y el muro en tiempos angustiosos. Eso pasó, como sabemos, en la historia. Y después de las 62 semanas, o sea, después de 7 semanas más 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este pasaje nos habla de la gran profecía muy conocida por el pueblo de Dios y por mucha gente, que se llama la profecía de las 70 semanas. Eso por un lado. Daniel habla de la profecía de las 70 semanas para hacer todo esto que es, dentro de lo que está ahí, poner fin al pecado, expiar por completo la iniquidad, ungir al santo de los santos,
sellar la profecía, o sea, hasta ahí llega la palabra de Dios, mejor dicho. O sea, ¿cuándo será eso? Ahí lo menciona, 70 semanas, pero son semanas de años, porque Daniel está hablando de años. Daniel está buscando a Dios para saber los años. Ya se habían cumplido 70 años del cautiverio. Y eso es lo que inquieta a Daniel a buscar. ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo se va a acabar el juicio? Y entonces, pues él busca a Dios incesantemente sobre esto y Dios le revela y le dice, bueno, ¿quieres saber eso? ¿Quieres saber qué va a pasar con tu ciudad? ¿Qué va a pasar con tu pueblo? Porque le habla directamente de tu ciudad y de tu pueblo, Israel y Jerusalén. Entonces le dice simplemente, son 70 semanas que están determinadas. ¿Por qué traigo esto? Porque aquí en el capítulo 5 y en el capítulo 6 especialmente, que es cuando se empiezan a abrir los sellos, es cuando empieza esa semana última que falta, porque ya las otras 69 se cumplieron. Noten que están separadas. 7 semanas, en esas 7 se debería reconstruir Jerusalén y el muro. Y pasarían 62 semanas más después de eso, que se añaden a las 7, incluyendo esas 7 serían 69, y dice qué es lo que va a suceder al final de esas 69 semanas. Se quitará la vida al Mesías. Son cosas que la historia lo confirma y obviamente nosotros sabemos que el Mesías murió por nosotros. ¿Y qué pasa con la última? Porque está hablando de 69 y se quitará la vida al Mesías. Bueno, la última es la que falta de cumplirse. Y le voy a decir por qué. Cuando el Señor fue condenado por los judíos, primero, fue rechazado como rey. De hecho, Pilato dijo, ¿qué voy a hacer con el rey de ustedes? Y ellos dijeron, no, nosotros no tenemos ningún rey. El rey nuestro es el César. Ellos odiaban al César. Pero para hacer a un lado al Señor, ellos dijeron, no, mi rey es el César. O sea, era un desprecio absoluto y total al Señor. Y es que, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 23, que también habla de tiempos finales, especialmente el 24 y 25, pero en el capítulo 23, el Señor les habla fuertemente a los fariseos y les dice muchas cosas que no voy a mencionar porque ese pasaje es grande, pero los exhorta y los enjuicia a todos los fariseos. Y luego al final, capítulo 23, verso 37, el Señor dice una palabra muy profunda, muy sentida. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. Desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra es profunda en el significado espiritual. La está diciendo el Señor como abriendo su corazón. Él está diciendo un ay sobre Israel. Está dando a entender. Antes ha hablado de los fariseos, que eran los que llevaban la batuta en esto de despreciar al Señor, pero el pueblo también lo hizo, no solo los fariseos, el pueblo también lo despreció. Es decir, no quisieron el reinado de Cristo, rechazaron que Cristo fuera su Mesías hasta el día de hoy. Todavía el pueblo de Israel no acepta a Jesucristo, el Señor,
como su Mesías. Tienen un velo, como dice San Pablo, tienen un velo que no les permite ver esas realidades que están bien claras. Jesucristo cumplió todos los requisitos del Mesías. Nunca entendieron cómo el Mesías iba a morir, pero eso estaba profetizado, que el Mesías tenía que morir. De hecho, en la profecía de Daniel dice, se quitará la vida al Mesías. Lo dice muy claro, pero según ellos no podía morir, tenía que reinar y levantar a Israel sobre el imperio romano, y este carpintero de Nazaret no tenía trazas de nada de eso, así que este no era el rey, no era el Mesías. Entonces lo rechazaron. Ahí, en el rechazo de Cristo por parte de Israel, empieza lo que se llama un paréntesis en el reloj o en el calendario divino. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir es, hermanos, que Dios había venido tratando con Israel por miles de años, desde Abraham, tratando con Israel. La historia de Israel es muy conocida de casi todos en el mundo. Esa historia es como la historia patria en un país. Usted conoce cuáles son sus mártires, cuáles son sus próceres, en qué tiempo se independizó, qué hechos importantes han sucedido a través de su historia, etcétera. Todo el mundo sabe eso de su país. Bueno, Israel en la Biblia está la historia de ellos y allí nos narra su nacimiento, su desarrollo, su instalación en la tierra de Israel, etcétera, etcétera. El plan de Dios que se viene siguiendo desde el principio y llega hasta ahí. Ahí se abre un paréntesis y empieza la historia de la iglesia. La iglesia de Cristo era desconocida en el Viejo Testamento, era un misterio, dice Pablo, misterio oculto por siglos y siglos. Dios sí lo sabía, obviamente, pero nunca reveló Dios el misterio de la iglesia, porque esa era una revelación que estaba reservada para el tiempo de la venida de Cristo. Y cuando el Señor vino y murió por nosotros en la cruz, allí se abre, ahora sí, el paréntesis, ¿verdad? Para empezar la historia de la iglesia que no está contemplada en el calendario de Dios para Israel. No está contemplada. Toda la edad de la iglesia, que lleva ya más de 2000 años, no estaba contada en el calendario de Dios para Israel. Ningún profeta lo entendió ni lo supo. Dios le reveló eso a los apóstoles, especialmente a Pablo, ya en la época de la iglesia. Entonces, ¿cuándo se cierra ese paréntesis para empezar otra vez, o para continuar, mejor dicho, el plan de Dios para con Israel? Aquí, en la apertura de estos sellos, desde el primero, allí se cierra el paréntesis. Por eso es que la iglesia no está presente en la gran tribulación también. Por eso es que usted no encuentra ya la iglesia en toda la gran tribulación, porque la iglesia no estará aquí en la tierra. La iglesia sube, como cuando el Señor le dijo a Juan en el capítulo 4, sube acá. La iglesia sube antes de que empiecen los juicios sobre la tierra. Entonces, ahí se cierra el paréntesis y empieza a transcurrir un periodo de 7 años, una semana de años, dividida en 2 partes, 3 años y medio más 3 años y medio, cada una con su característica. Esos 7 años son la última semana que falta por cumplirse. Y al final de esa semana, que es la final, la última parte de la gran tribulación, es cuando el Señor viene en gloria y establece su reino. Entonces,
cabe perfectamente qué es lo que iba a acontecer, de acuerdo a lo que el ángel le dice a Daniel, qué es lo que iba a acontecer cuando se cumplieran las 70 semanas, las 70, no 7, no 69, no 62, sino las 70 semanas que estaban determinadas. El paréntesis se abre cuando el pueblo de Israel rechaza abiertamente a Cristo. Cristo lo entiende así y dice: no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene. Y eso lo dirán cuando Cristo venga en gloria, que verán al Señor y verán sus heridas. Y dice la Biblia que llorarán por él, como se llora por primogénito, porque se darán cuenta que aquel que crucificaron más de 2000 años atrás era el Mesías que habían rechazado por todo ese tiempo. Pero lo aceptarán, y allí es donde encontrarán la salvación, por lo menos los que vivan en ese tiempo. Así que, hermanos, por eso es bueno que pensemos en la apertura de los sellos en relación a las 70 semanas, y que también veamos en el libro de Mateo 24, cuando dice, respondiendo él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, se refiere al templo, que no sea derribada. Y luego le preguntan: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten que está hablando de últimos tiempos. Y noten que el Señor le contesta en el mismo orden que están estos sellos. Mírenlos ahora y van a darse cuenta, hermano. Le contesta en el mismo orden. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este es el periodo del caballo blanco. Cuando abre el primer sello, lo que aparece es un caballo blanco. Ese caballo blanco es montado por uno que tiene un arco, pero sin saetas, que está montado en ese caballo blanco y que sale y le dan una corona que le es dada, dice allí, se la dan. No es que tampoco se la está ganando, se la dan, y luego nos dice que logrará sus objetivos, que saldrá venciendo y para vencer. ¿Quién es este personaje? Algunos dicen que es Cristo. Cristo no aparece nunca con un arco, búsquelo y nunca lo va a encontrar. A Cristo siempre lo vemos con una espada aguda de 2 filos, no con arcos, menos con arcos sin saetas. Este es el anticristo, y se refiere perfectamente a esto el Señor cuando dice que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, el anticristo se hará pasar por el Mesías del mundo. El mundo rechazó a Cristo como antiguamente rechazó a Cristo y recibió a Barrabás. Bueno, ahora el mundo ha rechazado a Cristo toda esta vida, toda esta historia, pero aceptarán al anticristo. El anticristo será el que inmediatamente después que la iglesia se vaya, se cumple aquello de que lo que impide que el anticristo entre en acción será quitado. Ahora mismo no puede el diablo, es decir, el diablo y el anticristo ni sueñe que pueden ocupar algún trono aquí estando la iglesia con la presencia del Espíritu Santo, que es realmente lo que impide. No puede. Pero en cuanto la iglesia se vaya y el Espíritu Santo ya no esté ejerciendo este ministerio glorioso que ejerce en la actualidad desde Pentecostés hasta aquí, lo primero que emerge es el anticristo. Por eso es que decimos que el anticristo prácticamente será
empezará su labor maligna de inmediato después que la iglesia se vaya. Es más, la Biblia dice que será entendido en enigmas. Usted sabe el enigma que se va a producir en el mundo cuando todo el mundo amanezca o venga y el atardecer o anochezca con la noticia de que millones de personas han desaparecido. Niños recién nacidos han desaparecido. Personas de todas las latitudes de la tierra han desaparecido. Esto traerá trastorno al mundo. El mundo entrará en una perplejidad y en una zozobra. Seguro que vamos a ser los próximos, dirán muchos. También nos vamos a morir, dirán otros. Y algunos con temores de qué habrá pasado, si se los llevaron los extraterrestres o están en algún planeta. Y hasta habrán los que digan, muchos de esos eran los locos evangélicos, que ya alguien se los llevó por locos. Bueno, esa clase de argumentos yo pienso que sucederán y habrán en ese tiempo. Pero es algo de inmediato. Entonces póngase a pensar que el anticristo venga con una solución a esa primera interrogante. De hecho, la tendrá. El diablo, a través del anticristo, que será un hombre astuto, entendido en enigmas, sabrá responder esa incertidumbre mundial. Será el primer punto a su favor, la primera rayita para él, el explicar qué es lo que pasó. Tendrá un argumento, pero nosotros sabemos que también hay gente que creerá el mensaje de Dios. Mire, hay gente que dirá, no, yo no creo lo que el anticristo está diciendo. Yo no creo lo que los ateos están diciendo. Yo creo que se ha cumplido lo prometido por Dios y la iglesia ha sido arrebatada al cielo. Ha sido llevada por el Señor al cielo. Y muchos, abriendo este pensamiento, se anidará la fe en ellos y recibirán a Cristo, aunque no serán parte de la iglesia misma, pero por lo menos serán salvos. Claro, tendrán que padecer y morir para mantener su fe, porque en el tiempo de la gran tribulación, todo el que se salve para no ir a la condenación, tendrá que ofrecer su vida. Es decir, será muerto por las huestes del anticristo, debido a que el anticristo no aceptará de ninguna manera ninguna competencia. El anticristo será un imitador de Cristo. Él se presentará como la gran solución. Cuando habla de un arco sin saetas, quiere decir que lo hará en forma pacífica, lo hará por astucia. No sería el primer gobernante que ha llegado a grandes posiciones por astucia. Ya lo tenemos en algunos pasajes de la palabra. Por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Daniel, dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá, aquí es donde los quiero llevar, sin aviso, y tomará el reino con halagos. Se está refiriendo a Antíoco Epifanes, uno de los reyes sirios, que llegó a conquistar Israel y a hacer cosas terribles, entre ellas la abominación desoladora o asoladora, que es cuando él sacrificó en el lugar santo del templo, en el lugar santo donde se sacrificaba, donde se ofrecía el incienso, sacrificó un puerco, que para los judíos era un animal, o es todavía inmundo, de acuerdo a la ley, ¿no?
Entonces él con eso prácticamente inundó, profanó de iniquidad y creó lo que se llama la abominación desoladora, que el Señor la menciona en el capítulo 24 de Mateo, donde dice: y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y añade entre paréntesis, el que lee entienda, entonces sepan que ha llegado el fin, así que hay que huir, etc. O sea, Antíoco Epifanes es un símbolo, un antitipo, un tipo del anticristo. El anticristo hará lo mismo, pero en una forma más escandalosa, en una forma amplificada de lo que hizo Antíoco Epifanes el sirio, que hizo muchas cosas terribles, infames y abominables en relación al pueblo judío. De hecho, suspendió los cultos en el pueblo judío y hubo que levantar una verdadera revolución entre los judíos, especialmente un grupo de sacerdotes, para recuperar los derechos sobre Jerusalén, especialmente para realizar el culto a Jehová. Entonces, amados míos, esta es la forma que usará el anticristo: astucia. Usará mucha, pero mucho ingenio, mucha inteligencia. No será con fuerza de armas. Él vendrá dando soluciones, diciendo cómo resolver y haciéndolo, dando en el clavo en grandes problemas sociales que hoy hay en el mundo y que no pueden resolver los reyes de la tierra, hermanos, y que el anticristo los verá facilito. Encontrará soluciones tan fáciles que yo me imagino que la gente dirá: pero si eso siempre estuvo ahí, ¿cómo no lo vimos? Este hombre ha solucionado las cosas fácil. Pondrá mucho dinero en el bolsillo de la gente. Lo que es material se lo dará. Comida, dinero, bienes. Todo eso lo tendrán la gente del mundo en el periodo del anticristo. Así que de esa manera, con halagos y con astucia, el anticristo logrará obtener lo que se llama en la palabra paz y seguridad. Pero el Señor lo dijo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como la mujer con dolores de parto, y no escaparán. Entonces, el primer sello es el anticristo. Yo no veo que pueda comprobarse de alguna manera que ese sea Cristo. Se parece al del capítulo 19, que es otro jinete en caballo blanco, pero ese sí es Cristo. Es un hecho, claro, pero acá es un imitador de Cristo. Por eso es que va en un caballo blanco también. El segundo sello se abre y aparece otro caballo bermejo, rojo. Color rojo es tipo de sangre, es tipo de guerra. Este caballo es el que representa la apertura de la guerra. La paz y seguridad del anticristo empieza a desvanecerse, porque también hay una espada que viene allí de por medio, de manera que es un caballo que su color nos habla de guerra, de derramamiento de sangre. Se le está acabando la luna de miel ya al anticristo. Recuerden que son solo 7 años. Estamos hablando de la última semana de la profecía de Daniel capítulo 9. El tercer sello lo abrió el Señor y ahora aparece un caballo negro. El caballo negro es tipo del hambre. Está claro, el mismo pasaje se interpreta. El jinete venía con una balanza en la mano como para pesar la comida, para pesar todo. La balanza indica mucho cuidado, que no haya exceso de nada, que no haya desperdicio de nada y que todo esté debidamente balanceado. Esto habla de hambre. Hay una voz que dice allí: 2 libras de trigo
por un denario. Un denario era lo que ganaba una persona diario. Y acá la palabra libra no es exactamente lo que conocemos por libra, obviamente, no existía en ese tiempo. Pero en términos del idioma original, lo que implica es la porción para comer una persona. Quiere decir que se podía trabajar todo el día y únicamente tener para una porción de trigo para una persona. Lo que una persona necesitaba diariamente. Pero imagínese un padre que tiene hijos, que tiene esposa, etcétera. Pues no le alcanzaba, inmediatamente iba a enfrentar el hambre. También habla de 6 de cebada, o sea, 6 libras, poquito más, ¿no? Por un denario. Se manda que no hagan daño al aceite y al vino, que eran productos, digamos, de lujo, que no son productos para saciar el hambre. Nadie va a tener hambre y decir, tráiganme una botella de vino, ¿no? Porque no, porque hambre es comida, no es vino, ni tampoco aceite. El aceite también es útil en distintos asuntos y medicinal y todo, pero no es para quitar el hambre. De manera que a ellos se les manda que lo cuiden, tal vez por los aspectos medicinales que necesitaban para la gente en aquel tiempo, se manda que esos no se toquen. La comida, pues, escasea para este tiempo. Por un lado, la guerra, y usted sabe que esto es automático, la guerra trae el hambre, porque en la guerra todo el alimento se acapara por los gobiernos y dicen, no, esto es para darle a mis soldados y los demás, muéranse o juéguensela como pueda. Eso es muy normal. Por eso es bueno que los países sean autosuficientes. Yo creo que debe ser una meta hacia la cual debemos correr en todos nuestros países, porque hay tierra para eso, y que seamos autosuficientes alimentariamente, porque por ahí nos puede azotar también la adversidad, digamos, cuando hay problemas como la pandemia misma, como una situación de guerra, que ojalá no haya nunca, gracias a Dios una, pero pudiera, es una posibilidad, y entonces a quien le pedimos la comida que nos la mande porque se le paga, que nos manda trigo, que nos manda arroz, que nos manda porotos, que nos manda carne, etcétera, y ellos digan, no hay para ustedes, hay solo para nosotros, ya entonces tenemos problemas. Por eso, una gran meta de todo gobierno debe ser llegar a una productividad tal que el país sea autosuficiente en el aspecto alimentario. Dios nos ayude acá por estas tierras. Y lógicamente, cuando había guerra, pues seguía el hambre. Por eso después del caballo rojo viene el caballo negro. El color negro se usa aquí porque es el color también del hambre. De hecho, la Biblia dice en Lamentaciones, capítulo 4, que el pueblo ennegreció por causa del hambre, por la falta de alimento. Y se dice que la persona que padece de hambre y realmente muere de hambre, cambia de color por un color oscuro. El hambre oscurece el rostro y el cuerpo de la persona. Así que el hambre reinará en ese tiempo del tercer sello. Cuarto sello, sale un caballo amarillo. Esta palabra amarillo más bien es color cadáver, así es que se debería entender. O sea, no es un amarillo de ese reluciente y brilloso, sino más bien un amarillo pálido. Un cadáver llega a ese color. Entonces, más bien es un color de muerte. Por eso es que este caballo lo que presagia es muerte. Dice que el que lo montaba
era precisamente el que lo montaba, y la muerte seguía a ese caballo, y el Hades, o sea, la muerte que montaba ese caballo a galope, y el Hades, que es el infierno, podría interpretarse como la tumba también, lo seguía, porque eso es lógico, uno corta y el otro recibe, ¿no? La muerte cortaba a la persona y el Hades, o sea, el infierno, iba detrás recibiéndolos. Una condición muy triste. Aquí se habla de cuatro fuentes de muerte: espada, hambre, pandemia o mortandad, como quiera decirle, y fieras. Usted sabe que las fieras también darán su cuota. En estos días que estamos acá en pandemia, muchos animales del campo han empezado a salir a las calles mismas de las ciudades, porque, bueno, el ambiente se ha prestado para eso, no hay muchas personas caminando por ahí y los animales se sienten en más confianza. Eso es lo que entendemos. En muchos lugares pasó eso. Bueno, en este tiempo tal vez pase algo parecido. En este caso sean las fieras las que también, dentro de el influjo del juicio divino, saldrán para dar su cuota de muertos en aquel tiempo. Entonces, noten que después de la escasez, pues viene la muerte a través de espada, hambre y mortandad y fieras. Después viene el quinto sello. El quinto sello nos presenta algo distinto. Una visión de las almas. Juan dice, y vi las almas de los decapitados. O sea, las almas de los que habían muerto por causa de Cristo, por causa del testimonio de Cristo, y las ve bajo el altar. Estas almas claman, pueden clamar, y claman en forma imprecatoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que piden venganza. Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre de nuestros hermanos? Es una oración tipo Antiguo Testamento, lo que indica que obviamente estos no son cristianos. El cristiano no tiene permiso para hacer oraciones imprecatorias o maldiciones. El cristiano está para bendecir, está para dar amor al prójimo, amor a los hermanos, etcétera. No para andar maldiciendo gente. Entonces acá hay implícita una maldición, pero es una oración válida desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Por eso es que estos que son salvos y que están ahí bajo el altar ahora ya después de muertos, de haber sido sacrificados en la tierra, pues indica que están viviendo en otro periodo, no en el periodo del cristianismo ni de la gracia, sino más bien en un periodo parecido al del Viejo Testamento, que es el que tendrán los judíos en el tiempo de la gran tribulación. Dice allí que ellos fueron muertos por la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Y el sexto sello presenta un gran terremoto. Y decimos un gran terremoto de verdad, porque será un terremoto mundial. No ha habido ningún terremoto mundial. Los terremotos los han habido siempre, pero en secciones de la tierra, en ciertas áreas, ¿no? Un terremoto no cabe en la cabeza, en la mente científica, que haya un terremoto mundial. Pues bueno, amigo,
Si usted piensa quedarse aquí cuando Cristo venga, si piensas seguir sin buscar a Dios, sepas que vas a experimentar ese terremoto que va a remecer, pero de verdad remecer la tierra entera. La Biblia dice que los montes serán removidos. La Biblia dice que las islas serán removidas. O sea que yo veo muchas islas hundiéndose en el mar, en medio de ese terrible terremoto que tiene el sexto sello. El sol se puso negro y la luna roja. También es otro aspecto que nos indica que ese terremoto, me imagino que levantará, hermanos, como es mundial, levantará escombros y polvo, y eso hará que la atmósfera misma sea afectada al punto de que el sol pues se pone negro, dice aquí, como una tela de silicio, y la luna se vuelve roja como sangre. Eso es fácil entenderlo porque cuando la luna no recibe, como es la luz del sol, puesto que la luna no tiene luz propia, sino que depende de la luz del sol, al ser irregular esta luz del sol en relación a la luna, que es el reflejo, entonces la luna se vuelve roja como sangre. Pero también dice que el cielo se desvanece y se enrolla. Esto es importante porque le da al hombre una visión como del abismo, el abismo del espacio. Usted ve la tierra hoy, el cielo, y usted ve las nubes, pero si no hay muchas nubes, le puede ayudar a ver el cielo, que es el celeste, el azul, un color hermoso. Pero si ese cielo se enrolla, esa capa que nos hace ver azul o celeste ya no estará, de manera que se verá el abismo del espacio, y muy probablemente, esto tiene derecho de decir si lo creo o no, pero le da la oportunidad, en mi opinión, de ver, aunque sea una vislumbre del trono que vio Juan, el trono de Dios en el cielo, porque es que ellos, la gente reacciona, ahí lo vemos, y le dicen y claman a los montes, se van huyendo y se meten en cuevas, en montes, y le dicen a los montes: caed sobre nosotros y cubridnos y ocultadnos de ese Dios que está en el trono. Tiene que escondernos de ese Dios. Quiere decir que ellos estaban viendo algo del trono de Dios y dándose cuenta que todos esos juicios estaban viniendo de parte de Él. El cielo se desvanece y se enrolla, y luego islas removidas, los montes removidos, hay una lluvia de meteoritos cayendo. Así que la cosa se complica más todavía. Una lluvia de meteoritos, que son las estrellas que caen del cielo, y esto hace, repito, que la gente no pueda resistir, ¿verdad?, esta situación, y clamen de esta manera. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Allí está, hermanos. Ahí habían reyes, ahí habían plebeyos, ahí habían poderosos, ricos, pobres. No había ninguna separación de gente como la hay hoy. Delante de Dios el Señor le quita al hombre todos esos cascarones y lo hace ver y verse él mismo también como lo que es. Y ellos dicen: nosotros estamos viendo el trono de Dios, porque eso es lo que da a entender el último pasaje que leí, y no queremos porque el día de su ira ha llegado. Hermanos, a Dios se le teme
Se le teme ahora especialmente, ahora que no ves nada, le temes a Dios. Porque cuando Él se haga manifiesto como en este tiempo, muchos le temerán, pero ya no servirá mucho eso, ya no hará el efecto que puede hacer hoy si aprendes a temer al Señor. Así vamos a terminar, hermanos, este estudio de hoy del capítulo 4, 5 y 6 del libro de Apocalipsis. Hemos cubierto estos 3 capítulos a grandes rasgos, detalle por detalle, pues no podemos en un estudio como este darlos, es difícil, pero hemos dado muchos detalles sobre este precioso libro que está abierto para todos nosotros. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y adelante, hermano. Nos veremos próximo jueves, si Dios quiere. A continuación, Melodías de Vida. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinar. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza.